Ya que hablamos de gente mala y de gente buena y de renacimientos, del fascismo, del nazismo, de la barbarie, de la intención de que la ley del más fuerte se vuelva a imponer y por lo tanto el más fuerte nos pueda matar a nosotros que somos los débiles. Eh, Llevo muchas semanas esperando contar la historia de Albert Batel y creo, o Albert Batel, no lo sé cómo se pronuncia, pero creo que es la hora de que ya se cuente. Mira, Albert Batel era un alemán que nació en la Silesia prusiana, que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial, estudió economía y jurisprudencia en Múnich y en Breslau y empezó a trabajar de abogado hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Él se adhirió al partido nazi y empezó con su experiencia en la Primera Guerra Mundial, pues llegó a ser oficial de la Wehrmacht. La Wehrmacht es el ejército alemán, no confundir con otras ramas de las fuerzas militares alemanas, en concreto las SS, que tenían por objeto la aniquilación de las razas inferiores, ¿no? La Wehrmacht era el ejército normal y corriente. Y las Waffen-SS no eran de las SS, eran extranjeros que peleaban en el ejército alemán. Bien, entonces Albert Batel llegó a ser oficial de la Wehrmacht, aunque ya había tenido problemas porque era como muy amigable con los judíos y eso a algunos nazis pues, no les parecía correcto. Entonces estamos, pues, decía yo, eh, cuando tiene 49 años de edad, Albert Batel está al frente de un destacamento en el puente de San River, en el gueto polaco, en un gueto polaco. Ahora tengo el nombre, lo tengo aquí más abajo. Y se encuentra con que viene un convoy de vehículos de las SS que vienen a trasladar a judíos fuera del gueto. Y después él tenía el control del puente y le piden el paso y decide decirles, este señor, Albert Batel, es la única foto que encuentro de él. El puente está cerrado. Y el de las SS, que eran mucho más autoritarios y brutales, dijo, por autoridad de quién, mía. No tenía autoridad para hacerlo. Lo hizo junto con su superior, por cierto, su superior validó lo que dijo. Estaba bloqueando a gente de su propio gobierno para llevar a cabo órdenes oficiales en la Polonia ocupada. Se mantuvo allí. Fue cuando las SS estaban lanzando su primera reubicación o liquidación contra los judíos de Przemyśl, no lo sé, Semishol, y esto ocurrió exactamente el 26 de julio de 1942. Estaban sobre el río San, que era el único acceso al gueto judío que habían creado los propios alemanes, los propios nazis. Y se negó a abrirles el puente y les dijo que si intentaban pasar por la fuerza, abriría fuego. El ejército alemán contra las SS. Todo esto ocurrió en pleno día y los habitantes locales, que estaban del otro lado del río, del otro lado de donde estaba el gueto, los habitantes polacos locales, se asombraron. Más tarde, esa misma tarde, bajo el comando por cierto, era lo que es arriba de teniente, Oberleutnant Batel. Esa misma tarde, después del enfrentamiento con las SS, que finalmente no pasaron, dijeron volveremos mañana con órdenes para que te calles y te quites, entró al gueto con camiones del ejército y evacuó a un total de 100 familias judías hasta las barracas del comando militar local. Estos judíos fueron colocados bajo la protección de la Wehrmacht, del ejército, y por lo tanto se impidió que fueran deportados al campo de exterminio de Belzec. Poca gente hizo esto.
Poca gente hizo esto sabiendo además cómo se las gastaban los nazis. Estuvo durante horas moviendo con camiones a familias judías, diciendo que había una necesidad militar de hacer esto, por supuesto, y esto fue lo que les explicó a sus soldados y esto fue lo que le explicó a todo el que lo quisiera oír o le preguntara. Cada minuto de lo que hizo daba pie a que hubiera sido fusilado por traición. Cada decisión pudo ser la última, pero finalmente sacó a toda la gente que pudo. Después de esto, Heinrich Himmler, el propio Heinrich Himmler, el jefe de las SS y uno de los más brutales y cobardes nazis, ese que cuando vio por primera vez un fusilamiento masivo vomitó horrorizado y luego nunca volvió a ver cómo se asesinaban millones de personas bajo sus órdenes, escribió sobre el caso de Vatel. Dijo que sus acciones eran una confraternización imperdonable con los judíos. Lo pusieron en la lista negra del partido nazi. Se comenzaron procedimientos de corte marcial. Vatel nunca pidió perdón, pero tampoco se enteró muy bien de lo que estaba pasando porque enfermó y salió del servicio activo. Se fue a su casa, a una vida que estaba arruinada, pero nunca dijo que lo sentía. Después de la guerra, los sobrevivientes empezaron a buscarlo. Lo llamaban el oficial que nos salvó, el alemán que dijo no. Él no, en 1963, Israel lo honró como uno de los justos entre las naciones. Él no lo vio. Él murió en 1952, olvidado en Alemania y incapacitado incluso por haber sido nazi de haber ejercido nuevamente la abogacía que era su profesión. Puedes estar en el peor lugar del mundo, pertenecer a la organización más despreciable del mundo y al final hacer lo correcto. Y cuando alguien hace lo correcto, se le reconoce, como en el caso de Albert Vatel, uno que llamo un hombre decente. Y ha hablado mucho de la decencia, por cierto, de este hombre, de Witold Pilecki. Pongo su imagen aquí. Witold Pilecki es el oficial polaco que se presentó voluntario para entrar a Auschwitz, organizar la resistencia, ayudar a escapar a polacos, a gente del ejército polaco y a civiles polacos encarcelados allí. Fue el primero que denunció el exterminio masivo en Auschwitz II, en el famoso informe Witold. El otro día veía yo que en el juicio que le hicieron los soviéticos escondía las manos. Y me enteré que escondía las manos porque se le habían arrancado las uñas los interrogadores soviéticos porque lo acusaron de traición y finalmente lo fusilaron. Lo que no hicieron los nazis lo acabó haciendo la Unión Soviética. Curioso, ¿no? Luego pregúntenme por qué no soy comunista. Yo estoy muy curioso.